Muchas veces queremos saber acerca de nuestra realidad, porque eso que el imperio americano, que ahora de pronto el imperio ruso, el imperio chino, ¿qué tiene eso que ver con el hombre? Pero si ya vimos que hubo un imperio griego, un imperio egipcio, un imperio asirio, un imperio romano, pero que es que nos encontramos entonces de pronto en pie y a plenitud de conocer lo que es la historia universal, que es la única asignatura o materia que nos habla, que nos puede dar luces acerca de estas cuestiones. Por lo tanto, aparecen hombres grandes que escriben sobre la historia, ¿verdad? Y que su pensamiento, sea histórico-filosófico, sea histórico-teológico, o lo que sea, hacen relieve, como en el caso Buda, Jesucristo, y que aparece en un momento determinado de la historia. Por ejemplo, en época de Tiberio, en otra época de no sé qué, y así va cabalgando la historia con el hombre, y es el hombre el que crea los imperios. Por lo tanto, para hablar de imperio, porque es que no nos podemos quedar, ni la humanidad se va a quedar solamente con el imperio americano, como no se quedó con el imperio romano ni con el imperio griego, porque hay sistemas económicos que van avanzando y van dejando como caducos los anteriores, y el hombre llega un momento en que se acostumbra y le es natural ya vivir en tal o cual imperio, o es natural para los romanos y la Tierra Santa vivir bajo el imperio romano, como en la época bajo el imperio greco-romano y en la época bajo el imperio griego y como en la época de los asirios, y todo eso trae sus propias revueltas y sus propios pensadores, y eso es lo que hace que nazca un Buda, que nazca un Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, hay hombres grandes que nos dejan escritos sobre la historia y textos. Por ejemplo, cuando tenemos al profesor de la Universidad de Bruselas, al doctor honoris causa de la Universidad de Ginebra, miembro de la Real Academia de Bélgica. Entonces, se llama Jacques Phoenix, y nos dejan enseñanzas para poder entender un poco nuestra historia. ¿Y quién es que hace la historia y quién hace los imperios del hombre? El hombre, no hay más. Entonces, las grandes corrientes de la historia universal nos hablan siempre de todo lo que ha pasado. Por ejemplo, sabemos que existe un origen del Islam, también existe un origen del cristianismo. Hay rechazo, hay aceptación, pero no todos los pueblos son Islam, ni todos los pueblos son cristianos. Y entonces hay la necesidad, o a medida que aparece el poder económico e ideológico y se impone la cultura de determinadas áreas del planeta, es necesario la unificación de todos esos pensamientos y esas correlaciones de forma económica hasta crear lo que se conoce como un imperio. Los imperios no son malos, sino que en la lucha del hombre por sobrevivir y por entenderse, hace que a través de un imperio se reúnan muchas naciones y se vuelvan las cosas comunes para ellos, y entonces crea una corriente de entendimiento. Y por eso me introduciré y hablaré de imperios. Por ejemplo, la historia es en esencia realmente solidaridad, pero sobre todo continuidad. Una continuidad que se desarrolla sin que los hombres puedan evitarlo. Nadie puede evitar un imperio chino, por ejemplo. Hasta en la misma Biblia está, cuando dice se levantará el dragón
y nos acostumbraremos. Puede haber un imperio ruso, ahí no lo hubo romano, con hierro y cuchillos y cosas. Entonces, entendiendo esto, sí, porque en aquella época había un desarrollo que se conoce el hierro y la forma de hacer espada y la forma de hacer cuchillo y todo lo más sofisticado era un escudo de cobre, un escudo de bronce y tal para protegerse. Entonces el hombre tiene que ir acostumbrándose a lo que él mismo crea para poder vivir. Entonces los hombres no pueden evitarlo y todo esto va pasando de generación en generación. Por eso dice, un pueblo fue transmitiendo oralmente, de boca en boca, su historia. O sea, de generación en generación. Es historia oral. Pero el hombre conoce la escritura y el hombre puede dejar sentado. Y al momento, ahora con la cuestión de tecnología, lo que está sucediendo y lo que no sucede. Entonces, por consiguiente, enlaza nuestro tiempo con las épocas más remotas. ¿Por qué? Porque hay una solidaridad también. Pues así como en una sociedad la vida de cada hombre está determinada por la de todos los demás, en la comunidad de las naciones, la historia de cada una de ellas, sin que la protagonista se dé siquiera cuenta, no nos damos ni siquiera cuenta cuando de pronto estamos viviendo bajo un imperio y se nos hace cultura, se nos hace común y empezamos a entendernos nuevamente. Entonces, evoluciona. Cada una de ellas históricamente evoluciona y ni siquiera esta nación se da cuenta. Evoluciona en función de la de todos los pueblos del universo. La palabra de Jesucristo, por ejemplo, o la de Buda, por ejemplo, que solo pudieron escuchar algunos millares de judíos o de India, no ha conmovido al mundo entero. Y el descubrimiento de la máquina de vapor en Inglaterra no ha cambiado el destino de todos los países. Lo que resulta patente en casos tan insignes no es menos cierto respecto a cuántas circunstancias modifican el pensamiento y las condiciones de vida de un pueblo determinado. De aquí que es importante que el hombre se eduque. Y el hombre al educarse y recibir un conocimiento está en la obligación, como todo gran maestro, de entregarlo para que de generación en generación el hombre conozca su historia. Por lo tanto, cuando hablamos de historia estamos hablando de Heródoto, de Polibio, etcétera, etcétera, que poco a poco iré dando a través de estos estudios que he hecho como autodidacta y con cierta certificación de un gran maestro que tuve, que hemos llamado cultura universal. Y este hombre que está aquí, este poeta, para hacer un verso, para hacer mi libro Oda de Arena, tuve que leer. Y por mis manos pasaron las almas muertas de Néstor Gogol. Por mis manos pasaron la revolución y los proletarios. Por mis manos pasaron los problemas de la lingüística. Por mis manos pasaron las sagradas escrituras. Por mis manos, por estas manos de un poeta, para poder escribir unas cuantas palabras pasan. Y tengo que tener en mano el diccionario de la Real Academia de la Lengua. A veces tengo por ahí el diccionario francés, el diccionario, ahora mismo me cayó un diccionario en italiano, y uno lo estudia y analiza palabras. Y por eso es fácil que un poeta diga, y que muchas veces en la literatura se conoce como extranjerismo o vicios de edición o problemas que no se permite. Si estamos hablando en español, escribiendo en español,
metamos extranjerismo, pero los poetas tienen licencia. Y tengo licencia porque yo puedo decir, el europeo, el atleta de Dios, en la guía del estudiante extranjero. Y aquí estoy dando algunas palabras en italiano y en francés. Por lo tanto, un poeta no es solamente que está borracho o está bajo los efectos de la marihuana diciendo un verso a la doncella Dulcinea mientras cabalga el Quijote en un caballo flaco y largo con muchos libros en la cabeza y ve molinos de viento. No, señor, la historia de un poeta hay que buscarla en sus sentimientos, hay que buscarla en la historia universal de sus libros, hay que buscarla en su realidad económica, política, social y cultural. Por eso podemos decir que un imperio es natural, porque el hombre trata a través de él buscar una unidad y se reúnen muchas naciones. Por eso es necesario siempre la bandera de la paz para continuar la historia, o de lo contrario el mismo hombre se eliminará del planeta. La misma palabra santa de Dios dice que China reinará. Ahora, cuando se encuentra un imperio no agradado ya a Dios, sea para que viva 3 años, o sea para que viva 100 o 500, como duran los imperios, los sistemas económicos, porque los sistemas económicos duran 500 años, 600, duraron muchos de aquellos que pasaron, el griego, el romano, etc. Pero hay imperios que son abominables a los ojos de Dios y duran poco. Son los gobiernos binarios, o sea, que se levantan de las bases de otro, como el anglosajón, como el medo-persa, y dicen que son abominables a Dios. Por lo tanto, cuando una nación sola se yergue y trata de que todo converja en él, el imperio puede ser mejor y puede durar. Y deja grandes descubrimientos y deja grandes, mejor forma de vida. Y por eso va cabalgando con el sistema económico. De ahí que podemos decir que el sistema esclavista fue demasiado cruel, que el sistema feudal fue un poquito más suave, se legalizaron ciertas cosas, se lograron ciertas, que el sistema que le viene después primero fue, se puede decir que el primer sistema económico que hubo fue el primitivo, que después vino el sistema esclavista, que duró siglos y siglos y siglos y siglos. Después el sistema económico feudal. Y ahora tenemos el capitalismo. Pero el capitalismo tiene que ser sepultado por un sistema económico superior. Gústele a quien le guste, quiera a quien quiera, que se llama el comunismo. Pero para llegar a él es necesario pasar por el purgatorio, que es el sistema económico socialista, que no es más que un proceso de desarrollo para que vayan a las aguas limpias. Como decir, en Boca de Ceniza hay turbulencia porque hay agua de mar y de río dulce. Y para que llegue a la destilación más adelante del mar propio, cristalino, es necesario que haya este proceso. Entonces eso se puede entender como un purgatorio, pero no debemos confundirlo. El sistema económico, que es cada vez más progresista de generación en generación a medida que el hombre hace su historia, para así desprendernos de aquellos antiguos sistemas, no confundirlo con los partidos políticos. Porque si usted lo confunde con los partidos políticos, el sistema económico comunista o el sistema económico socialista, usted no entiende nada
de sistemas económicos. Porque es como si usted confundiría el Partido Conservador y el Partido Centro Democrático, por ejemplo, en Colombia, o el Partido Comunista, el Partido Liberal, etcétera, etcétera, lo confundiera con el capitalismo. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, el mismo hombre va haciendo la historia. Y por eso podemos hablar de muchas verdades. Verdades de las intenciones, por ejemplo, de las guerrillas colombianas. Verdades de los que defienden, por ejemplo, el proceso de desarrollo a que ha llegado la nación colombiana, por ejemplo, aquí en esta patria, con el sistema capitalista. Pero hay que vivir para poder tener un pensamiento, un razonamiento real. Y los hombres se van acostumbrando en su naturaleza a los sistemas económicos. Nos hemos acostumbrado al sistema capitalista, pero no hemos vivido el comunista. Y el comunista no es lo que pasa cuando hay turbulencia, cuando un proceso va quedando atrás y se va a ir contienda, levantamiento, confundirlo con los partidos políticos. Pero el hombre vivirá, y en la Biblia está que el hombre conocerá el comunismo. Y no lo vayan a confundir ahora con un momento de proceso, de cosas. Entonces vamos a seguir con la historia universal para poder entender estas cosas. Tenemos entonces lo siguiente, para poder entender las verdades. Tenemos que ni la máquina de vapor en Inglaterra ni ningún cambio cambió el destino de todos los países. Cambió el de algunos, pero no el de todos los países. Lo que resulta patente es que sea respecto a cuántas circunstancias modifican el pensamiento o las condiciones de vida de un pueblo determinado, no influyó o no influyó para que se extendiera a todo el mundo. Del mismo modo que las ondas sonoras, una vez emitidas, se difundan por toda la atmósfera entera. Así sucede. Entonces los hombres se reúnen y surgen y nacen y aceptan determinado imperio y se les vuelve natural vivir en él. Nos hemos acostumbrado al sistema capitalista, ahora nos parece imposible desprendernos de él. Entonces, ¿qué quiere decir el profesor Robinson Ferreira? Robinson Enrique Ferreira de la Hoz quiere decir precisamente porque la humanidad se da inconscientemente cuenta de esta interdependencia que liga en el tiempo y el espacio a todos los hombres que viven y han vivido. Es por lo que en las grandes épocas de crisis o apogeo aparecen y seguirán apareciendo las historias universales del hombre y sus historiadores. Por eso quiero decir que la primera obra escrita en la antigüedad de historia fue la de Heródoto en el siglo V antes de nuestro Señor Jesucristo. Pues no otra cosa sino una verdadera historia universal es aquella investigación de la costumbre y la vida de los pueblos civilizados o bárbaros, entonces conocidos por los griegos, constituyendo uno de los más grandes y grandiosos y desinteresados intentos de aproximación entre los hombres en la época misma, por ejemplo, en que Darío concebía por vez primera la reunión de todos los pueblos en un imperio. Ojo, reunir muchos pueblos bajo el dominio de otro se llama imperio.
Que sea bueno, que sea malo, los hombres se acostumbran. Sabemos que el ron es malo y nos acostumbramos al ron. Sabemos que la morfina, la heroína, la marihuana, el adulterio, la sexualidad, todo eso, y se acostumbramos. Porque el hombre y la hembra siempre se necesitarán. Y ahí está cuando vemos biología o anatomía. Y ahí está cuando vemos la polinización y las flores. Vemos entonces que la primera obra escrita, historia, fue de Heródoto. Pero también la reunión de todos estos pueblos que constituyen el ser dominado por uno, sino que se aceptan y forman un sistema económico. Es normal y el hombre se acostumbra. Sea en época de crisis o apogeo, siempre habrá historia universal. Uno de los más grandiosos y desinteresados intentos fue precisamente el que concibió Darío por vez primera y lo determinó como imperio no sometido a hegemonías algunas, nacional o étnica. Cuando ya tú tratas de hablar de que todo lo vas a someter a tu etnia, ya no es imperio, ya es otra cosa. Porque en un imperio es fácil que si quiera adherirse de determinado pueblo, caserío, país, o todo lo va determinando la necesidad y la realidad socioeconómica, política y cultural de las naciones. Ya no son todos los hombres tan desilustrados como en la época de Jesús, por ejemplo. O cuando el pueblo de Dios no tenía ni siquiera un pedazo de tierra. Ni tampoco es lo mismo ahora que lo tiene. Ya hubo un proceso de evolución y su gente, sus pensamientos, sus cosas son muy distintas a aquella que tenía el Bautista o aquella que tenía Herodes en la forma de gobernar y de luchar. Luchó Jesús con la palabra y el amor. Luchó Juan el Bautista con sus críticas mortaces contra un gobernante. Aquí se hace contra los caciques de la política local, por ejemplo. Y vemos todas estas cuestiones, pero el hombre ni se dará cuenta en el momento en que está viviendo ya de otra forma. Entonces, vamos a continuar, queridos estudiantes, para que podáis extender un poco el pensamiento del poeta Eddie Muriel Robinson Ferreira. Pronto le llevaré a transcripción, ahora que trabaje bastante y sude y pueda pagar a mi transcriptora su salario que me cobra por transcribir mi manuscrito de mi libro La sangre en el acordeón y la historia del barrio Valle, que colocaré como historia de un suburbio. Entonces, más tarde, al final de las guerras que durante los siglos envolvieron a los reinos helénicos que ambicionaban el señorío de los mares, sin más resultado que su propia ruina en beneficio de Roma. Aquí aparece Polibio en el año 207 al 125 antes de Jesucristo y trazó un amplio cuadro de los hechos históricos cuyo desenlace fue la victoria romana.
con magnífica objetividad escribió. ¿Por qué? Porque Polibio investigó las causas que enlazan unos acontecimientos con otros. Procura penetrar el sentido de la evolución de los distintos cimientos y los distintos estados y ciudades, y sienta las bases de una verdadera ciencia histórica al poner de relieve, en cierto modo, las leyes por las que se rigen las comunidades humanas. El advenimiento del Imperio Romano marca en la historia de la humanidad el logro de esa irresistible tendencia que impulsa a las sociedades a ensanchar sus cuadros. Los